Les he dicho de muchas maneras que México no está bien. Y aún así, hay quienes dicen que con el gobierno de Morena estamos mejor que antes. Pero cuando me dicen eso, no sé a qué se refieren. En México, solamente el 20% de los mexicanos dicen que el agua de su ciudad no es enfermiza. Menos del 50% dicen que las policías tienen disponibilidad de ayudar. Y el 35% consideran que la presencia policial aumenta la seguridad. Más del 40% se quejan de los malos servicios del gobierno al realizar trámites públicos. Y el 83% de los ciudadanos mexicanos se enfrentaron a actos gubernamentales de corrupción tan solo el año pasado. En servicios de salud, más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a ellos. De esos, 30 millones perdieron estos privilegios en este sexenio. La corrupción en el gobierno mexicano ha tenido un impacto altísimo en la distribución de medicamentos y ha prevenido que se compren los necesarios, obligando a los ciudadanos a buscar por su cuenta las medicinas que antes estaban disponibles en el Seguro Social y el ISSSTE. Se han dejado de surtir más de 45 millones de recetas médicas y la esperanza de vida de los mexicanos se ha reducido en 4 años tan solo en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Y los problemas no acaban ahí. México es uno de los países más corruptos del mundo, solo a niveles comparables con Bolivia, Kenia, Kirguistán, Pakistán y por encima de Malawi, Mali, Gabón y Rusia. Los sobrecostos de las obras que te prometen buenísimas para el país superan su costo original en más de 500% y aún no están terminadas ni son funcionales. Las investigaciones de diarios internacionales respaldan los rumores de que el presidente está involucrado con el crimen organizado y que recibe dinero de parte de ellos. La familia directa del presidente se ve beneficiada por la venta de influencias para asignar los contratos de los grandes proyectos de este sexenio. En educación, tampoco estamos bien. Los resultados de la investigación de la UNICEF revelan que las niñas y niños de sexto de primario obtienen resultados bajos o insuficientes en lenguaje y comunicación. Solamente 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria. La educación debe ser gratuita, dice la Constitución, pero eso no significa que no se asignen recursos para ella, y menos que los niños tengan que estar sentados en unos troncos al aire libre para tomar las clases que les corresponden. En México solamente el 56% de los adultos terminó la primaria o secundaria, aunque más del 80% de los padres de familia esperaban que terminaran una licenciatura y 20% de la población no tiene acceso a ningún tipo de educación. Solamente el 20% de nosotros tiene estudios de posgrado. En México es obligatorio que los niños menores de 6 años cursen al menos 2 de los 3 años de educación preescolar. Sin embargo, más del 60% no están matriculados en el sistema y de los que se registraron, solamente el 43% asiste a clases. ¿Qué hacen los demás? Aquellos que llegan a preparatoria o bachillerato abandonan sus estudios después del primer año. ¿Y saben qué? Los resultados de las pruebas PISA no son para nada alentadores. México es el tercer peor país evaluado en la OCDE en educación, en matemáticas y comprensión lectora, pero es el último lugar en puntaje en ciencias. En tan solo 5 años, hemos retrocedido el equivalente a 20 años de esfuerzos en materia de educación en el país. En temas de seguridad ni hablemos. México está situado en el lugar 136 del ranking de paz global y se considera un país peligroso. 62% de los mexicanos no se consideran seguros en sus casas y si nos comparamos con Argentina, ellos tienen una seguridad muy superior a la nuestra. En México, la violencia se manifiesta principalmente en robos, asaltos, secuestros y asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias mexicanas. El 86% de los robos y asaltos cometidos se hacen con violencia extrema, mientras que las policías no actúan o son completamente ineficaces. Solamente el 5% de los casos presentados por los ministerios públicos ante los jueces dan como resultado una sentencia. Y no es porque los jueces sean corruptos, sino porque los fiscales y agentes no saben armar una carpeta de manera adecuada y de acuerdo a la ley. Las policías locales no reciben un entrenamiento adecuado y son más bien pobres en el manejo de las armas, lo que los deja en una clara desventaja frente a organizaciones criminales que tienen un mayor poder de fuego y mucha mejor capacitación. Mientras el gobierno debate cómo militarizar o no a la Guardia Nacional, hay estados de la República que están sometidos enteramente al crimen organizado. Y 30% del territorio mexicano no es controlado por el gobierno, sino por delincuentes. Los ataques a poblaciones civiles desarmadas son cada vez más comunes y las levas se llevan a cabo
frente a militares y policías en entidades como Chiapas, mientras que en Guerrero el ejército recibe órdenes del presidente de retirarse para no provocar enfrentamientos con los cárteles de la droga. El promedio de homicidios en México es de 87 diarios y la mayor incidencia se concentra en estados como Baja California, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Sonora. El índice de paz en México indica que la paz se ha deteriorado en más de 14% en los últimos 10 años y la mayor cantidad de indicadores son más altos hoy que en el 2015. 2/3 de los homicidios son causados por armas de fuego y ni siquiera los activistas sociales escapan de esta situación. Ellos, que trabajan por hacernos de México un lugar mejor. México se ubica en el segundo peor lugar para los periodistas en el mundo, solo después de Ucrania, que está en guerra con Rusia. La violencia en México no distingue ni siquiera a los policías, porque el año pasado fueron asesinados más de 400. La tasa de delincuencia organizada en México ha aumentado en un 64% desde el 2015. Y el aumento de incautaciones de fentanilo en la frontera de México con Estados Unidos ha aumentado más de 300% en tan solo 4 años. La tasa de homicidios con violencia aumentó 18% entre 2015 y 2023. El impacto económico de la violencia en México fue el equivalente a 18% del Producto Interno Bruto Nacional. Fue 6 veces superior a las inversiones públicas realizadas en temas de salud y más de 5 veces a las que se hicieron en educación. El gasto que el país realizó en seguridad pública y el sistema judicial fue el equivalente solamente al 0.6% del PIB, mientras que la cantidad de dinero gastado en seguridad pública fue 46% menor al gasto ejercido en 2019. Desde el sexenio de Ernesto Zedillo, veíamos una reducción lenta pero constante en la pobreza extrema y en este último sexenio, en este último periodo de Andrés Manuel, ha aumentado. Los mexicanos son más pobres hoy que en 2019. Los empleos formales perdidos no se han recuperado en la misma proporción y la semana pasada hizo saber el Seguro Social que se ha ralentizado la creación de empleos formales mientras que los informales han crecido y ya suman 8 millones. Esto quiere decir que 2 millones de mexicanos pagan por los servicios de salud y de educación de otros 8 millones que no están pagando impuestos. Los números no mienten y las estadísticas son claras. Los datos que les acabo de dar en este video son proporcionados por el INEGI, el Instituto para la Economía y la Paz, o Institute for Economics and Peace en inglés, la OCDE, el Índice de Paz Global, UNICEF y Mexicanos contra la Corrupción. Cuando hablan de que México está mejor con el gobierno de López Obrador, la verdad es que no sé a qué se refieren.